a este capítulo 2 de la primera carta a Timoteo. Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. Alabado y glorificado sea el nombre precioso de Jesucristo. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. Vamos a tener ahí nuestra lectura bíblica. Poderoso Dios. Vamos a esperar que todos lo tengan y así poder todos estar en la lectura. Poderoso Dios. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. Y dice Dios en su palabra de la siguiente manera: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús y la comunión de tu Santo Espíritu, Rey de la Gloria, gracias por tu gran amor, misericordia y bondad, Padre Celestial. En este momento hemos alabado y adorado tu nombre. Tu presencia ha sido tan grande, maravillosa, palpable. Nos has hablado a través de tu Santo Espíritu. Nos has hecho entender, Padre Celestial. Nos has hecho comprender. Incluso, Señor Jesús, has redarguido nuestras vidas con el poder de tu Santo Espíritu y tu presencia en este lugar, Padre Celestial. Gracias, Padre bendito. En este momento vamos a estudiar tu palabra. Vamos a meditar, Señor, en algunos textos de tu palabra, Padre Celestial, en este momento. Te pedimos, Rey de la Gloria, que nos dé sabiduría, entendimiento, Padre Celestial, para así continuar hacia adelante, Padre bendito, y tener, Señor, una vida espiritual llena, Padre Celestial, cubierta, Padre bendito, una vida, Padre Celestial, de oración, de ayuno, Padre Celestial, de entrega hacia ti, de humillación, de humildad ante tu presencia, de sometimiento ante tu misma presencia, Padre Celestial. Gracias, Rey de la Gloria, Espíritu Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse alabando y glorificando el nombre precioso de Jesucristo. Vamos a meditar en la palabra del Señor. En este momento vamos a ver algunos dos puntos principales, dos puntos de los cuales el tema dice tiempos y lugares de oración bíblicas. Tiempos y lugares de oración bíblicas. En la Biblia es específica, la Biblia nos habla claro, la Biblia es contundente, es clara. La Biblia especifica ciertos lugares, ciertos tiempos también de oración que el pueblo de Dios, la iglesia, en la iglesia primitiva, en los tiempos de Jesús, están establecidos en la Biblia. Utilizaban y tomaban su tiempo, y mismo nuestro Señor Jesucristo tomó su tiempo para orar. Y yo siempre, de todo el ejemplo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, si hablamos de su ministerio, su bautismo, su entrega, su humildad, su sufrimiento aún, estos momentos de oración de nuestro Señor Jesucristo, a veces llega a mi mente en ciertos momentos: ¿será que Jesús, siendo 100% Dios, tenía la necesidad de orar y clamar? Siendo Él mismo dijo: yo soy la autoridad, yo tengo potestad, yo tengo potencia tanto en el cielo y en la tierra. Pero más sin embargo, nuestro Señor Jesucristo
nos dejó el ejemplo en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de la vida que Él vivió. Jesús sabía que usted y yo como cristianos teníamos la gran necesidad de clamar y de orar en todo tiempo, en todo lugar, a toda hora, en cualquier situación, cualquier circunstancia, en cualquier lugar donde nos encontremos. Tenemos la necesidad. Jesucristo nos dejó el ejemplo para que usted y yo tomáramos ese ejemplo. Por eso quiero hablar de tiempos y lugares de oración bíblicas. Y la Biblia habla de ciertos lugares, habla de ciertas horas, cierto tiempo de orar. Quizá por si en algún momento a usted le han enseñado que solo a tal hora. Yo escuchaba que alguien decía en una ocasión de que el tiempo de oración era de 1 a 2 de la mañana, por ahí, porque es cuando Dios no está muy ocupado. Imagínense esa gran mentira, creyendo que Dios es igual que nosotros. Pero Dios es soberano, es eterno, es omnisciente, es omnipresente. Él tiene la capacidad, la habilidad de estar en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Dios ahí está. Así de que no es que Él durante el día esté muy ocupado y solo por parte de mañana nos puede atender. No. Él le dijo a Jeremías, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, de las cuales tú no conoces. Interesante, Él no especificó la hora, el tiempo, pero la Biblia especifica en el Nuevo Testamento algunas horas, algunos lugares que aún los discípulos, aún nuestro mismo Señor Jesucristo utilizó para orar. Y por eso es de que necesario es que usted y yo, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, donde quiera que nos encontremos, en el tiempo, la hora que sea, usted y yo aprendamos a doblar rodillas, a clamar a Dios, a hablar con Dios, a dialogar con Dios, a contarle a Dios nuestra situación, a decirle qué es lo que está pasando, a contarle qué es lo que está sucediendo, a decirle la gratitud también que hay en nuestro corazón, a clamar por aquellos que aún todavía no han conocido a Jesucristo. Y hay mucho por qué orar, hermanos. Como cristianos, como iglesia, tenemos una gran responsabilidad y tenemos mucho por qué clamar a Dios, mucho por qué orar. Pero veamos tiempos de oración que la Biblia narra, que la Biblia nos muestra, para que usted y yo sepamos que necesitamos la oración constante. Necesitamos la oración y clamar a Dios constantemente. La oración la necesitamos más que aún los alimentos que comemos, que nos saciamos nosotros. Necesitamos la oración constantemente. Es una necesidad en el cristiano. Es una necesidad en el cristiano que debe de orar, debe de clamar a Dios y estar a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Dice un canto que la oración del cristiano, que la oración es el poder del cristiano, dice este canto. La oración es el poder de todo cristiano. Es la oración la que nos ayuda a fortalecernos. Es la oración la que nos ayuda a salir diferentes también de este lugar, porque cuántos a veces venimos cansados, cuántos a veces venimos quizá ya mejor si al venir aquí estuviera nuestra cama tendida y todo para dormirnos, para descansar. Cuántos venimos quizá desalentados, venimos quizá agotados, venimos quizá con tanto problema, con tanta circunstancia, tanto momento difícil, pero cuando llegamos a este lugar y doblamos nuestras rodillas ante la presencia de Dios, venimos a sentir algo diferente, algo sobrenatural
presencia hermosa que es la que nos da fuerza, es la que nos da fortaleza, es la que nos da aliento, y nunca más quizá nos volvemos a acordar. Regresamos a casa y veníamos tan cansados que llegamos a casa y aún todavía el sueño no sé dónde quedó, el cansancio no sé dónde quedó. Hay algo que fluye aún dentro de nosotros, porque la presencia de Dios fue tan grande y maravillosa para nuestras vidas. Pero necesario es que usted y yo vengamos con esa convicción, vengamos con esa certeza de humillarnos ante la misma presencia de Dios. No necesita usted estar tocando, no necesita estar con el micrófono aquí adorando, cantando, para poder conectarse con esa presencia hermosa. Donde usted se encuentre, donde usted esté, mi hermano, hermana, ahí puede sentir esa presencia maravillosa, porque la presencia de Dios no solamente se mueve en este lugar, va con nosotros a donde quiera que vamos, va con nosotros a donde quiera que nos movemos, va con nosotros y está con nosotros donde quiera que nosotros estemos. Eso es lo maravilloso, ese es el privilegio grande y contundente de lo que es la presencia de Dios, de lo que es la promesa que nuestro Señor Jesucristo ha establecido. Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él lo prometió, hermano, usted y yo nos resta creerle a Dios. Usted y yo nos queda la responsabilidad que si usted y yo creemos y usted y yo tenemos esa fe de que Dios va, está, y a donde quiera que nos movemos Dios está con nosotros, no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay fe, hay convicción, hay certeza de lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Maravilloso el nombre precioso de Jesucristo, porque su presencia es tan real, es tan contundente en nuestras vidas. Amén. Si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuera por su gran amor, ¿qué sería de usted y de mí? ¿Dónde andaríamos usted y yo? ¿Qué estaríamos haciendo usted y yo? ¿Quiénes fuéramos usted y yo si no hubiera sido por la pura misericordia y amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Quién sabe quiénes fuéramos? Pero gracias a Dios que tuvo misericordia de nosotros. Gracias a Dios que su amor es incondicional, que su amor no tiene preferencias. Su amor, el amor de Jesucristo no tiene preferencias. El amor de Dios es general. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es omnisciente, es omnipresente. No hace acepción de personas. No, el amor de Dios está ahí. Si usted y yo tomamos de ese amor, vamos a ser copartícipe. Pero si usted y yo no queremos tomar de ese amor, pues no vamos a ser copartícipe. Pero el amor de Dios, su misericordia está sobre nosotros. Así de que interesante es que entendamos lo que Dios nos está hablando a través de su bendita palabra. Quise usar esto como introducción y vayamos al tiempo para orar que la Biblia habla. No quiere decir que esa hora, ese tiempo usted va a utilizar para orar, pero queremos que sepamos nosotros tiempos de oración bíblicas, de las cuales la Biblia narra, la Biblia enseña. Si vamos a la lectura, el apóstol Pablo dice: exhorto ante todo. Dentro de todas las exhortaciones del apóstol Pablo, exhortó a la iglesia, exhortó a Timoteo, que exhortara a los demás, que enseñara a los demás, que se hicieran rogativas, oraciones y acciones de gracias, que se orara por todos los hombres. Una exhortación a la oración. Él no especifica ahí tiempo, hora para orar o lugar para orar. Él especifica ahí, se inclina a la exhortación en cuanto a la oración, a orar, a ser llamados a la oración. Qué tremendo es eso, que hoy en día los cultos de oración en las iglesias son los más silenciosos.
Y es donde todo mundo brilla por su ausencia. Si eso es lo que está pasando. Pero vayan conmigo a Marcos. Marcos capítulo 1. El versículo 35. Amén. Tiempos o tiempo para orar. Este versículo habla de una mañana, habla de una madrugada, habla de una mañana. Marcos capítulo 1, versículo 35. Amén. Marcos capítulo 1, versículo 35, dice así la palabra del Señor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Levantándose muy de mañana, dice, aún siendo oscuro, se fue a un lugar desierto ahora, a un lugar apartado, que da a entender entonces que estaba aquí descansando, estaba durmiendo, y tomó su tiempo para orar por la mañana. ¿Cuántas veces hemos salido nosotros a orar 4, 3 de la mañana por ahí a un lugar? No, hermano, si ahí afuera espantan, entonces ¿cómo voy a salir? No, hermano, si usted supiera semejante miedo que yo me ando, no. Pero aquí el Señor Jesús nos está dejando una instrucción, un ejemplo que cuando usted se despierte en alguna mañana y sienta la necesidad y siente esa convicción de salir a orar en algún lugar, hágalo. Sea obediente a lo que Dios está poniendo en su corazón. A lo mejor Dios nos está llamando a orar a un lugar, quizá debajo de un árbol, por ahí a la sala, o por ahí al corredor, o quizá al garage, o quién sabe a qué lugar Dios lo vaya a llamar a usted a orar. Sea obediente. Sea obediente. Y si por aquello de las desconfianzas la esposa comienza, llévesela también. Y si por aquello de las desconfianzas el esposo comienza a dudar, lléveselo también. Pero vaya y ore, levántese con esa certeza, esa seguridad, esa convicción. Y que a veces no le ha pasado a usted que hay momentos en los cuales que hay un sentir en el corazón, hay un sentir de querer hacer algo en cuanto a la oración, leer Biblia, estudiar o escuchar una predicación o algo. A veces hay un sentir, dígame si no le ha pasado a usted esto, pero prepárese por si le pasa. Si hay un sentir ahí de querer salir de horas de la noche a orar, a clamar a Dios, a interceder por aquellos que están, quizá Dios nos vaya a mandar en alguna ocasión a orar, como dice el apóstol Pablo aquí, por los gobernantes, por los reyes, por los presidentes, las autoridades, o quién sabe a qué Dios nos vaya a mandar. Pero aquí Jesucristo, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Imagínense. Le decía por lo que dice el versículo 36, y alguien por ahí por las desconfianzas, porque mire, dice el versículo 36, y le buscó Simón y los que con él estaban. Lo perdieron los discípulos, lo fueron a buscar. Pero
usted y yo tenemos esta convicción y esta oportunidad, este privilegio de buscar a Dios en toda hora, en todo momento, a cualquier hora de la noche. A veces, hermanos, no entendemos el lenguaje de Dios. A veces, ¿no le habrá pasado a usted que llega a la 1, 2 de la mañana y usted vuelta y vuelta en la cama y no se duerme? ¿No será que Dios le está diciendo, hijo, quiero hablar contigo, levántate, dobla rodillas y quiero hablar contigo, quiero tener una conversación contigo? Por eso te he espantado el sueño, por eso te he quitado el sueño, levántate, quiero hablar contigo. Pero nos cuesta entender el lenguaje de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora con todo ese montón de gente que dice que Dios les habla, también muchos dicen, no, si Dios no me habla, yo no me levanto a orar. No necesito yo que Dios me hable para entender el lenguaje de Dios, el lenguaje que Dios está utilizando para yo levantarme. Quizá a esa hora, en ese momento, alguien está pasando situaciones difíciles. Alguien está pasando circunstancias en la vida. Alguien va viajando o alguien está haciendo algo y está en peligro. Y Dios quiere que usted y yo nos levantemos a clamar, a interceder, a orar por el hermano, la hermana, la familia, quien sea. Pero Dios, mire Jesucristo aquí, ¿acaso que le dijo a sus discípulos, Simón, mira, levántense, pues vamos a ir a orar? No. Él dice que levantándose muy de mañana, es que la oración es muy personal, la oración es muy eficaz, la oración es algo interesante. No esté usted ahí rogando a la esposa o al esposo para que se vaya con usted, no, porque va a perder su tiempo, va a perder su tiempo. A lo mejor es que si no te vas conmigo a mí me da miedo, es que la oscuridad, no esté con miedo, no esté con temor. Si Dios le ha puesto en su corazón salir, buscar a Dios en algún lugar, en algún momento, o ahí mismo en su cama, ahí doble rodillas. Pero no espere que su esposo o su esposa lo haga, porque si no, le va a pasar lo de Ananías y Zafira. Le va a pasar eso. Se va a quedar. No se va a alimentar usted. No sea usted de que como aquellos esposos o esposas. No, es que mi esposa no quiere, entonces ni yo también. No, es que mi esposo no quiere, entonces yo igual también. O sea, ya se juntan dos aguados, de los cuales no debe de existir eso. Siempre, ¿por qué cree usted que la Biblia dice que dos estarán moliendo en un molino? El uno será tomado, el otro será dejado. O dos estarán durmiendo en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué? Porque esto es personal, hermanos. Esto es individual. La oración. Jesucristo no le dijo a Jacobo, a Juan o a Pedro, andate conmigo. No, Jesucristo dice que era muy de mañana y aún estaba plenamente oscuro cuando Él salió y se fue a orar a un lugar desierto. A un lugar desierto. No, hermano, a mí no me menciona el desierto porque hay cascabeles. No, Jesús agarró y se fue. Porque hay convicción, hay atención. Vaya conmigo a Hechos. Hechos capítulo 10. Poderoso Dios. Hechos capítulo 10. Amén. Hechos capítulo 10, versículo 9. Dice la palabra del Señor así, Hechos capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Iban por el camino. Aprendió algo Pedro de Jesús, ¿verdad? Porque allá donde leímos en Marcos 1:35 dice que Simón, que es Pedro,
y los demás discípulos fueron a buscar a Jesús y se dieron cuenta que Jesús había salido a orar. Y dice aquí la palabra del Señor que mientras ellos iban, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, o sea, ya iban llegando a la ciudad, entonces dice que Pedro subió a la azotea a orar como cerca de la hora sexta, que se está hablando como tipo mediodía. Como mediodía por ahí va Pedro y él subió a orar. La Biblia especifica y Pedro subió a orar, dice, a la azotea. Subió a este lugar a clamar, a orar a Dios. Iban rumbo a qué? Quizá una campaña evangelística, quizá evangelizar, quizá haciendo misiones, quizá a algo especial iban. Pero Pedro, antes de entrar a la ciudad, subió a orar. ¿Aprendió algo del maestro? Aprendió Pedro algo del maestro. Usted y yo, ¿quiénes somos para no aprender? Usted y yo también podemos aprender. ¿Qué tal usted? ¿Qué tal somos nosotros, hermanos? Al mediodía. No, hermano, al mediodía es por el almuerzo, sí. Pero somos tan carnudos que no oramos ni por la comida. No ponemos ni en las manos de Dios los alimentos. Y peor si vamos a comer junto con gente que no conoce a Dios, gente inconversa. ¿Cuánto cristiano hay hoy en día que se llama ser cristiano y le da vergüenza orar por los alimentos delante de algunos compañeros de trabajo que no conocen a Dios? Pero ¿sabe por qué es que les da vergüenza? Porque mientras están en el trabajo están dando mal testimonio. Están dando mal testimonio. Mientras están en las horas laborales, las horas de trabajo, está dando mal testimonio. Y si me pongo a orar, estos se van a burlar de mí, este se va a burlar de mí, tal fulana se va a burlar. Mejor no oro. Interesante, hermanos. Y la oración es una necesidad grande, más que el semejante plato que usted se va a comer a mediodía ahí. Mucho más que la comida sólida, que la comida natural. Mucho más que eso es la oración. Es más, ¿cómo usted va a vencer al enemigo? Póngase a orar. Si conoce al inconverso que está ahí, clame, diga: Señor, me presenta tal fulano, mi compañero, mi compañera, mi amigo, en tus manos. Bendice ese plato de comida que él o ella se va a comer también. Porque los inconversos son los que no oran. Los cristianos sí oran por los alimentos. Entonces, si yo me hago llamar cristiano y no oro por mis alimentos, yo me vengo a convertir en converso en ese momento. Y eso es interesante que usted y yo lo tomemos en cuenta. Horas para orar, tiempos para orar. La Biblia es especifica la Biblia horas, tiempos para orar, de los cuales estos hombres de Dios no tenían vergüenza de orar delante de aquellos inconversos, delante del mundo, delante de aquellos que los rodeaban. Pero ¿qué tipo de cristianismo estamos nosotros viviendo hoy en día? ¿Qué tipo de cristianos somos nosotros hoy en día? ¿Qué dirá el inconverso o la inconversa que nos rodea, que nos está viendo? Seguro decir: bueno, yo por lo menos soy inconverso, no oro, pero ella o él, o este o esta, quién sabe qué dirán, se dicen ser cristianos. ¿Saben qué dicen a veces los inconversos? No, por lo menos yo me persino antes de comer. Es lo que a veces dicen los inconversos. Pero esto dice que estos no se persinan, esto dice que oran y ni oran. Y el inconverso, hermano, aunque esté viviendo mal, pero no le da vergüenza persinarse antes de comer. Aunque no esté viviendo en la verdad del Evangelio de Jesucristo, pero a ellos no les da vergüenza. Y usted y yo, ¿por qué nos da vergüenza? Porque, les digo nuevamente, durante las horas laborales o donde quiera que estemos, sea el lugar donde estemos,
hemos dado mal testimonio. Y por eso, lo primero que el enemigo pone en la mente del ser humano es que se van a burlar de vos, porque ¿te acordás? Hace un ratito estabas dando mal testimonio allá, aquí, diciendo, hablando, tantas cosas. Dabas con un chisme allá, otro chisme aquí, y por eso se van a burlar de vos. Y ya no oramos. Pero Pedro nos da la enseñanza que él, antes de entrar a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Y aún después dice que tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Miren cómo estaba el asunto. Para que comprendamos usted y yo que necesario es que pongamos en las manos de Dios los alimentos y que aprovechemos el tiempo. Mientras le preparaban algo a Pedro, yo me imagino, Pedro, ¿qué vas a comer? Una mojarra, o querés carne asada ahí con cebollita, o tu churrasco, como decimos los chapines, o pollito con papas o algo. ¿Qué quieres, Pedro? Te lo preparamos, aquí hay lo que quieras. Y Pedro dijo, mientras lo preparas, yo aprovecho el tiempo a orar. Y tenía gran hambre. Tenía gran hambre. ¿Sabe que no? Nada de que por calguera o por chuchera o por... No, nada de eso. Pedro tenía gran hambre. Pero él se dio cuenta que el hambre podía aguantarla más. Pero la necesidad de orar, la necesidad de clamar, la necesidad de interceder, la necesidad de hablar con Dios, eso no le podía aguantar más tiempo. Era el tiempo y esa era la hora, ese era el tiempo que él fue y oró con Dios. Y yo me imagino que qué deliciosa estaría la ensalada de pepino con lechuga y rábano y todo eso que le hicieron ahí con la comida que le prepararon. Pero qué tranquilo. Yo me imagino la satisfacción del apóstol Pedro. Yo me imagino la tranquilidad del apóstol Pedro, que había aprovechado su momento para orar a Dios y después disfrutar los alimentos que le habían preparado. Y no podemos decir, es que Pedro va a orar a saber, porque no, yo estoy seguro que Pedro también oró y puso en las manos de Dios esos alimentos, las manos que lo estaban preparando, la fuente donde habían venido. Pedro lo puso en las manos de Dios también. Qué interesante, hermanos. Tiempos de oración. Ahí mismo en Hechos, capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 1. Amén. Otra vez Pedro dice, Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Era por la tarde. La tarde ellos, yo me imagino a estos hombres de Dios, estos apóstoles, allá juntos a orar. Qué bonito es eso de que, lástima que aquí, cómo cuesta eso. Pero yo me recuerdo en nuestro país, bonito era cuando arriba de la casa alguien se paraba y los hermanos, vamos a ir a culto, sí, espérame tantito, hermano, ahí voy. Caminando todos, platicando. Camino ahí, camino de bestia, camino real, como usted le quiera llamar, vereda, todo eso, ahí caminando, platicando, contentos al culto. Unos a los otros nos pasábamos a traer, no empujones, sino así, decirle, vamos hermano, ya es hora, ya está listo. Sí, hermano, espérame tantito y voy, solo me pongo los calcetines y ahí vamos, hermano. Y vamos. Qué bonito era eso. Yo me imagino a Juan, a Pedro y Juan también igual. Pedro y Juan ahí. ¿Vas a ir, Juan? Sí, espérame tantito, Pedro, ahí
tarde iban los dos. ¿Y qué pasó? Algo hermoso. ¿Qué pasó? Algo sobrenatural. ¿Qué pasó? Algo extraordinario. Que había en el templo la hermosa un cojo. ¿Qué pasó ahí? Recibió sanidad. ¿Qué pasó ahí? Que había unidad en estos dos apóstoles. Había ahí un mismo espíritu. Yo me imagino que estos hombres, desde que salieron de la casa y se juntaron ahí en el camino, iban platicando, iban caminando, quizá iban adorando a Dios, quizá ya se podía sentir una presencia hermosa y maravillosa. Eso me da a entender, hermanos, y eso es bien importante que usted y yo lo tomemos en cuenta. Ahorita me estoy acordando de ese himno del ex narcotraficante, apellido Figueroa. Véndame las puertas de la iglesia. Me gusta la letra de ese himno. Habla una realidad. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la realidad del cristianismo hoy en día? Ahí en la puerta nos venimos a hablar con la esposa, con los hijos, con todos los hermanos. Aquí adentro nos hablamos. Cuando salimos de ahí comienza el problema ahí para allá. Cuando salimos de ahí de esa puerta se acabó el compañerismo, se acabó la amistad, se acabó el hermanismo que hay, se acabó el cristianismo y perdemos la cabeza ahí para allá y comenzamos y comienza la legata del esposo con la esposa con el esposo. Hermano, qué vergüenza es eso. Que después de yo venir a adorar el nombre de Jesús y sentir esa presencia hermosa, ya de ahí para allá, pues estemos nosotros que ni perros y gatos entre costados. Hasta cuando venimos ahí, somos cristianos. Entrando a esta puerta, somos cristianos. Analice, piense, discierna y llegue a la interpretación de este texto, de lo cual Pedro y Juan iban para el templo. Ya que ya llevaban la presencia de Dios, ya que ya el Espíritu Santo estaba con ellos, ya había una unidad, había un compañerismo. Yo me imagino que iban adorando, alabando a Dios, porque el cojo no estaba en el púlpito, el cojo no estaba dentro de la congregación, el cojo estaba allá afuera pidiendo limosna. Qué interesante. Qué interesante que usted venga con esa convicción. Es que voy a ir a la iglesia. Hasta allá es donde yo siento la presencia de Dios. Hasta allá es donde esto. Hasta allá es cuando esto y lo otro. No, hermano. Aún usted durante el día está preparándose, bañándose, cambiándose ya, empezando a sentir eso hermoso y maravilloso. Como dice el salmista, yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré, yo me gocé con los que dicen: a la casa de Jehová iremos. Yo también voy, dice, yo iré. ¿Por qué? Porque hay una convicción, hay un deseo, hay un hambre de Dios. Hermanos, la lectura que leyó la hermana, bien clara la Biblia, bien clara la Biblia. Cantar alegres a Dios, servir a Jehová con qué, con alegría. Qué tremendo eso, que hay mucha gente que algo como a la fuerza vienen a la iglesia. Algo que es que solo porque este panzudo me está llevando, si no fuera yo. Si solo porque esta pastora me está llevando, si no fuera yo, me quedara aquí en casa. No tengo nada que ir a hacer allá. Está perdiendo su tiempo. ¿Por qué no unirnos con el salmista? Yo me alegré con los que decían: mi amor, alístate a la iglesia. Oh, sí, claro, gloria a Dios por eso. Vamos a ir, claro que vamos a ir. Me encanta ir a alabar a Dios. No, pero a veces no pasa eso. A veces no sucede eso. Qué interesante que usted y yo tomemos en cuenta lo que Pedro y Juan iban subiendo. Me imagino esos caminos, esas subidas, no asfalto, no cementado, no nada de eso. Ahí, lado del monte ahí, pero
Ahí van ellos. Y la presencia de Dios ahí. La presencia de Dios ahí. Imagínense. ¿Cómo era allá en nuestro lugar antes? Hermanos, yo caminé mucho para ir a eventos. A veces una hora y media. Allá entre la milpa, ¿cómo se miraba de bonito la gran ringlera de gente? Luego, la sociedad de jóvenes tiene una invitación allá, hasta allá arriba. Vamos todos, y bonito se miraba. Aquí, la iglesia tiene carro, la mayoría tienen carro, nos ofrecen pasarnos a traer, pasarnos a dejar, todo un servicio completo. Ya solo falta que nos ofrezcan, si quieren, mire, le traigo ropa, lo cambio, lo baño y nos vamos. Pero no, nadie quiere y nadie pone de su parte. Nadie quiere nada con Dios y es con Dios. No es conmigo ni con nadie aquí. Es con Dios, hermanos. Es con Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y yo hablo de esos tiempos porque bien que me acuerdo. ¿O no han visto ustedes eso? ¿No miraban ustedes eso? Habían hermanas que con dos niños, uno atrás y otro adelante, no porque tenían gemelos, no, sino porque estaban pequeñitos y vamos. Y el papá con otro encima también con la nuca. Me parecen los buenos, pero ni modo, ya que. Pero allá iban también. ¿Sí? Vamos todos, pero aquí, cara grande nos hemos vuelto. ¿Quiénes hacemos difíciles las cosas? Nosotros. Las cosas no están difíciles. Somos nosotros los que hacemos difícil todo. Aquí hay facilidades, hermano. Aquí hay facilidades. Déjenme decir, ¿cuánto no decía yo por lo menos un carro con chatarra ahí para estar de campaña en campaña allá con nosotros? No, hermanos. Y había veces que agarrábamos nosotros por toda la carretera. Ahí está mi esposa, toda la carretera. Si había un hijo de Dios que nos daba un jalón por ahí, estaba bueno. Si no, pues llegábamos y regresábamos. Tipo 12 o 1 de la mañana estábamos regresando a la casa. Pero nos íbamos a gozar. Vuelvo y digo, aquí están todos los servicios puestos. Sí, pero necesario es que tomemos el ejemplo de estos dos hombres que venían con gran fe y confianza en Dios. Pero avanzamos porque todavía falta muchísimo. Vaya conmigo a la primera carta a Tesalonicenses. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Amén. Poderoso Dios. Mire lo que el apóstol Pablo le habla aquí a la iglesia de Tesalónica. Dice el versículo 15 a 17: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero vaya trasito a Efesios. Efesios capítulo 6, el versículo 18. Ya vimos en la mañana, al mediodía, por la tarde, y ahora estamos viendo en todo tiempo. Dice el versículo 18 del capítulo 6 de Efesios, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Orando en qué? En todo tiempo. O sea, no hay hora especificada para orar. No hay hora específica. La Biblia no especifica una hora, especifica horarios, tiempos que los apóstoles y aún Jesús tomaron
para ir a orar. Pero usted y yo somos llamados a orar en todo tiempo. En todo tiempo. Ahí donde estemos trabajando, ahí donde estemos haciendo nuestra labor, donde quiera que estemos. Ahí orando a Dios. Pero ¿qué gana nos va a dar de orar si en vez de escuchar ahí en el trabajo, en la labor, música de adoración que edifica, que lo lleva a uno a una dimensión de oración? Los jóvenes están escuchando bachata, reggaetón y un montón de cosas. Y otros allá duranguense y un montón de cosas también. ¿Dónde y cuándo una música del mundo de esa manera nos va a llevar a un momento de oración? Pero si usted y yo estamos escuchando himnos, alabanzas de adoración, imagínese usted cansado, abatido, quizá batallando con los animalitos, pero de repente usted le hace clic a ese coro que dice: levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Hermano, si usted toma ese principio bíblico, su compañero, su compañera, mira que usted de rodillas entre el estiércol de la vaca va a estar clamando a Dios. Pero con reggaetón, pum, 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 pum. Eso no, hombre. Pues así como. O duranguense, ¿cómo sabe usted a mover? No, si buscamos a Dios de esa forma, si tratamos nosotros de ver qué es lo que nos edifica realmente, sea sabio, hermano, hermana, joven, señorita, seamos sabios. Si una música de esa nos despierta la carne, no, hombre, estamos perdidos. Pero si una música de adoración nos llega a despertar ese sentir de clamar, de orar a Dios, yo le animo que por ahí vaya usted para adelante. Pero si esa música que empieza usted a moverse, que ni muñeco de tiro al blanco de feria, olvídese. No, eso no. Eso no le va a traer edificación para nada. Pero aquí el apóstol Pablo nos enseña orando en todo tiempo, con toda súplica, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, no dice en la carne. No, hermano, es que a mí el reggaetón me quita el sueño. ¿Sí? Ay, Dios santo. No le quita el sueño, le despierta semejante diablo que tiene ahí en la cara. Eso es lo que hace ese tipo de música. Eso es. Y es la verdad, es la realidad, y hablamos siempre la verdad aquí. Pero eso es lo que despierta. No, que me quitan el sueño. No, eso es mentira. La adoración a Dios, interesante, importante es. Pasemos al otro punto, que ya se nos fue el tiempo y faltan como 10 puntos. Este otro tiene como 10 puntos. No, ya mero, hermanos. Lugares para orar. Lugares para la oración. Vaya bien conmigo a Mateo. Mateo capítulo 14. Amén. Mateo capítulo 14, versículo 30. Amén. Poderoso Jesucristo. Dice el versículo, Mateo capítulo 14, versículo 30, dice así: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿De quién estaba? Cuando los discípulos vieron que Jesús se les apareció ahí
en el mar, en el lago donde estaban. Ahí donde estaban, en ese lago, vamos a decir así, se les apareció Jesús y los discípulos dijeron: un fantasma, un espanto, algo se está acercando. Y Jesús le dice: no tengan miedo, soy yo. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, permíteme que vaya a ti y camine sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven, Pedro. Y cuando Pedro vio que comenzó a desvanecer o a flaquear su fe, su confianza, porque Pedro comenzó a caminar sobre el agua, pero su fe desmayó, comenzó a hundirse y comenzó a clamar, a orar: Señor, sálvame, Señor, sálvame. ¿En dónde estaba? En las aguas, allá en el mar, en el lago donde se encontraban. Allá ellos estaban. Allá ellos estaban clamando y orando a Dios, estaban en su labor diaria, pero Jesús se les apareció. Y Pedro, ¿en medio de qué? En medio de la tormenta, en medio de tantas cosas, en medio de ese miedo, ese temor, porque se estaba hundiendo. Y peor si Pedro era como yo para nadar, no, imagínense. Ya vemos, nos ahogamos en la regadera. Entonces, qué tremendo eso. Empezó a clamar, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y el Señor le salvó. El Señor lo salvó de ahí, donde se estaba hundiendo el apóstol Pedro. Pero es interesante que usted y yo clamemos en medio de la lucha. Otro lugar donde alguien clamó también fue en la cruz. Jesús clamó en la cruz, oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero alguien que se arrepintió en la cruz clamó y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón arrepentido clamó. ¿Dónde estaba? En la cruz. El ladrón sabía que ya no había vuelta de hoja de ahí. Era su último momento. Estaba en la cruz. Pero ahí clamó a Jesucristo y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate. Aleluya. Jesucristo lo escuchó, sí lo escuchó. Si no se hubiera arrepentido, quién sabe si Jesús lo hubiera escuchado. Pero se arrepintió y le dijo al otro: tú cómo eres para hablar. Este hombre no tiene ningún pecado, ni un delito para venir ahí. Pues tú y yo sí merecemos este castigo, pero él nada malo ha hecho. Y se dirigió a Jesús y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se arrepintió. ¿Dónde? En la cruz. ¿Qué cruz es la que usted está pasando? ¿Qué cruz es la que vamos cargando, hermanos? ¿Qué cruz? ¿Cómo estamos llevando la cruz de Jesucristo? ¿Cómo estamos nosotros conduciéndonos con esa cruz? ¿O estamos como aquel video que hicieron ya de la cruz? Que hay uno que le va quitando un pedacito y se cansa y un otro pedacito. Ya cuando van a pasar el puente ya no le alcanza la cruz para cruzar al otro lado. ¿Cómo estamos nosotros llevando la cruz? Como el ladrón arrepentido, que fue escuchado, se arrepintió, clamó a Dios. Y Jesucristo le dio una respuesta contundente, maravillosa y hermosa. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Escucha a Dios? Claro que sí, escucha a Dios. Si llegamos arrepentidos ante Él, claro que sí nos escucha a Dios. Si llegamos humillados ante su presencia, claro que sí Dios nos va a escuchar. Y nos escucha. Tengamos fe y confianza. Muy pesada puede ser la cruz. Muy dura puede ser la cruz. Puede tener doble peso o lo que tenga. Pero si clamamos a Dios, vamos a recibir la respuesta que recibió el ladrón allá en aquella cruz. Hoy mismo. Quizá la cruz está pesada porque no hemos clamado a Dios.
Pero debemos de clamar para que Dios nos diga: hoy mismo vas a recibir la solución de lo que estás pasando. Hoy mismo vas a recibir la respuesta de lo que me estás clamando y me estás pidiendo. Hoy mismo vas a recibir fuerzas para seguir cargando mi cruz. Hoy mismo vas a recibir fortaleza para soportar lo que estás pasando. Pero esa va a ser la respuesta de Dios si usted y yo clamamos con la fe con que clamó aquel ladrón arrepentido en la cruz de Calvario. Allá en aquella cruz al lado de Jesús. Vamos a recibir bendición, vamos a recibir respuesta, vamos a recibir una respuesta de parte de Dios si usted y yo clamamos verdaderamente a Dios, por más pesada que esté la cruz. Interesante, vaya conmigo a Lucas. Lucas capítulo 18. Les voy a hablar del publicano. Lucas capítulo 18, versículo 13. Amén. Lucas capítulo 18, versículo 13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. El publicano, el fariseo, llegó a justificarse mismo: no soy como este, no soy como aquel, no soy así, no soy como allá, que esto y lo otro. Y eso abundan en las iglesias hoy en día. Fariseos abundan en las iglesias. No, yo no soy como tal fulano, como tal fulana, que esto y lo otro, y que fariseo. El publicano vino con toda humildad ante Dios y dijo: Señor, Dios, ten misericordia de este pecado. Ten misericordia de este pecador. Porque nadie es ser angelical ya. Nadie es un ser espiritual. Todos estamos en la carne y hueso todavía. Todos somos humanos todavía. Todos podemos equivocarnos. Todos estamos expuestos a cometer errores. Todos estamos expuestos a fallarle a Dios de una o de otra manera. Pero pecado es pecado. Pero vengamos y aprendamos de este publicano. Vengamos ante su presencia y digamos: Padre, ten misericordia de este pecador. Ten misericordia de este que te ha dado las espaldas, ha fallado, ha sido un putrefacto ante ti. He sido alguien desobediente, soy el más desobediente aquí en esta iglesia. Ten misericordia de mí, Señor. Necesario que usted y yo vengamos con esa actitud ante la presencia de Dios. El publicano no habla de un cristiano, habla de un publicano. No era cristiano todavía, pero vino al templo y vino humilde, humillado, sometido ante la presencia. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Os dijo que este publicano, dijo, regresó a su casa más justificado que el otro que vino a justificarse aquí delante de mi presencia. Qué interesante. En el templo, en la casa también, en la casa. Ven conmigo a Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 13. Hechos 1, 13 y 14 dice así: y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y
Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Lo que vemos ahí es, ellos subieron al aposento. Allá estaban unánimes, que orando en la casa. En la casa tiene que haber oración. En la casa tenemos que orar. ¿Cuántas veces sus hijos no lo han visto a usted orar? ¿Cuántas veces sus hijos no lo han visto a usted de rodillas, clamando, orando a Dios? ¿Cuántas veces su esposo no lo ha visto a usted, hermana, de rodillas, clamando a Dios en casa? ¿O cuántas veces su esposo ha llegado y la ha visto a usted orando? Quizás su esposo espera un vaso de fresco, limonada, horchata, lo que sea, pero ve, está orando. Que siga orando, que siga clamando. ¿Cuántas veces su esposa lo ha visto a usted, ha entrado al cuarto y usted de rodillas ante la presencia de Dios, clamando, intercediendo? Quizá lleva una emergencia, quizá lleva un mandado, quizá lleva una llamada, pero ¡pum!, se da cuenta que usted está orando, usted está clamando a Dios. ¿Cuántas veces, cuánto hemos descuidado este momento de oración en casa? Interesante. Para nosotros los padres, nuestros hijos van a aprender el 70% de lo que nosotros hacemos y el 30% de lo que les enseñamos. Para nosotros los padres, nuestros hijos van a aprender el 70%, su educación, su espiritualidad, su entrega a Dios, su humillación ante Dios, de lo que usted y yo como padres hacemos. Pero a veces nosotros los padres tenemos tergiversado el asunto de que el 70% los hijos van a aprender de lo que les enseñamos y el 20% de lo que nosotros hacemos. Estamos equivocados. Todo es con nuestro ejemplo. Todo es con nuestro ejemplo. Y no espere que sus hijos sean ya adolescentes para llevarlos ahí a orar con usted. No. Estos chiquititos, los más chiquititos, aún los recién nacidos. Necesario es que se tomen en brazos, se acuesten en cama, ustedes de rodillas ahí como padres, ahí orando, clamando a Dios. Que crezcan con ese ambiente de oración. Porque me he dado cuenta, a veces las pequeñitas, los niños de aquí, de rodillas, me quebranta el corazón ver eso. Esas niñitas chiquititas ahí de rodillas, y yo digo, oh, wow. Ahí se cumple la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que el que no venga a mí como un niño no va a tener entrada en el reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha quebrantado el corazón ver las niñas chiquititas aquí de rodillas ante la presencia de Dios. Y mejor los viejos allá, pegan allá en el asiento, en la banca allá, y estos niñitos chiquititos dándonos un gran ejemplo. A mí me quebranta eso cuando yo veo eso. ¿Y sabe qué? A veces hasta me da vergüenza y me redarguye el corazón a mí también, de ver que yo tan viejo quizá en el Evangelio y estas chiquititas dándome un gran ejemplo ante la presencia de Dios. Y me duele el corazón a veces de ver algunos viejos también dentro de nosotros que pum, no doblan rodillas ni 30 segundos y pum, ya están allá. Y esas niñas chiquititas a veces pasan hasta 10, 15, 20 minutos ahí. Interesante. Nos están dando un gran ejemplo. Y vergüenza nos debería dar a nosotros los padres, que nuestros hijos nos estén dando un ejemplo, porque nosotros, los padres, somos los que tenemos que dar ese ejemplo, no nuestros hijos a nosotros. Pero Dios está usando la niñez para ver si así nos da un poco de vergüenza, hermanos, ante su presencia.
Tremendo, fuerte, pero es la verdad y es la realidad. Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Ay, 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 aleluya. Vaya conmigo a Hechos 21, vamos a ir terminando ya. Amén. Hechos capítulo 21, versículo 5. Amén. Dice así, Hechos 21, 5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta afuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Esta iglesia estaba despidiendo al apóstol Pablo y sus compañeros. Pero dice, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta afuera de la ciudad, y puestos de rodillas, ¿en dónde? En la playa, oramos. Aquí va una pregunta confrontable, pero es toda la verdad. ¿Qué es lo que usted va a hacer a la playa? No, hermano, yo allá con mi trajecito de baño y foto aquí, que aquí en la playa, que disfrutando aquí con la familia. ¿Qué va a hacer esta iglesia? Todos los hombres con sus mujeres, sus hijos, de rodillas allá en la playa, clamando por el viaje del apóstol Pablo. Qué interesante. ¿Cuántas veces ha ido usted a la playa y ya se ha tirado de rodillas en la arena y dice, Señor, mira qué grande maravilla tú hiciste, mira con estas grandes maravillas que tú has hecho, clamo por todos, clamo? ¿Qué va a hacer? No, allá clavadito, ¿sí? Traje de baño, allá está la mujer de los pastores y diaconisas, todos allá con su traje de baño, despertando pasiones desordenadas a todos los que le rodean, a los mismos hermanitos, a los diáconos, a los sugieres, al mismo pastor, despertándole pasiones desordenadas en su forma que se van a meter a esos lugares. Pero aquí tenemos un ejemplo claro, y le estoy hablando bíblicamente, no son casacas mías, como decimos allá en Guatemala. Es algo real de lo que la Biblia dice. Salimos todos, acompañándonos todos, con sus mujeres, sus hijos, y en la playa doblamos rodillas y oramos a Dios. Qué interesante. No, pero ahora se proclaman viajes a la playa. Dice, un viaje a la playa con la iglesia. Todos los hermanos, hermanas allá. Y el mundo se queda atrás. Las mundanas se quedan atrás. Los mundanos se quedan atrás. Pero eso es lo que la iglesia está haciendo hoy en día. Y como la Biblia enseña, yo no comparto esas tonterías que hacen algunas iglesias. Porque la Biblia es Biblia y nos habla aquí. Si yo fuera un día quizá a la playa, fuéramos a orar, a clamar a Dios. Honradamente, honestamente, decorosamente, a marcar ¿qué? La diferencia a esos lugares. Pero no, Gloria a Dios, no, hermanos. aleluya. Eso no se está dando hoy en día en la iglesia. Se está dando todo lo contrario. Pero que Dios nos libre. En donde Pablo y Silas oraban, dice, a medianoche. Pablo y Silas oraban y cantaban a Dios en la cárcel de Filipos. ¿Cuándo? A medianoche. ¿A qué hora? A medianoche. ¿Cuándo y en qué momento? En la cárcel. Ahí clamaron a Dios. ¿Y qué pasó? Algo sobrenatural, algo maravilloso, algo grande, algo poderoso. Interesante. Es importante que usted y yo, donde quiera que estemos, en la playa, en la cárcel, en la montaña, donde quiera que vayamos. ¿Y qué hacen hoy en día los hermanos, las hermanitas? Se van a la playa con sus trajecitos de baño. No nos vamos a sacar fotos para que no mire el pastor, porque si la subimos, mi primero que va a mirar es el pastor. Qué tremendo, hermanos, que todavía ya tengamos años de ser cristianos y que en nuestra mente esté todavía tenerle más temor al pastor, que es de carne y hueso igual que yo, que al soberano de la tierra, Gloria a Dios, que al soberano del cielo. Pensamos que porque el pastor no está mirando, tenemos, hombre, no hay problema.
poder de allá arriba traspasa. Los ojos de Dios traspasan todo lo que esté sobre nosotros. Señor, aleluya. Es tiempo, iglesia, que aprendamos a tenerle temor a Dios. No le tenga temor ni al líder, ni al pastor, ni a la mujer del pastor, ni nada de eso. Déjese de estar escondiendo del pastor. Mientras usted se esconde del pastor, allá arriba hay un ojo soberano. Hay un ojo omnisciente, omnipresente, que puede tener doble techo, la casa, el lugar donde usted esté, su carro puede tener los vidrios más oscuros. Esos ojos traspasan lo que ahí está pasando. Dios, aleluya. Necesario es que usted y yo aprendamos a que allá Dios me está viendo, a que allá Dios me está mirando. Y no nos escondamos ya más del líder, del hermano, de la hermana. No, yo digo, pero ¿qué le pasa a la gente? ¿A quién yo he visto? Yo mismo he visto, quizás no tanto en esta iglesia, diferentes hermanos y hermanas que conocen que predicamos la verdad del evangelio, que se esconden. ¿Y por qué se esconden, hombre? ¿Por qué se esconden? Si Dios está viendo, si a Dios jamás, pero jamás lo vamos a poder engañar. No, Señor, aleluya. si eso pensamos, estamos bien equivocados y más perdidos que Tarzán en la montaña. Porque a Dios jamás lo vamos a engañar. Interesante es que usted y yo tomemos en cuenta esto. Dios me lo bendiga, Dios me los guarde, hermanos. Y esperamos que hayamos aprendido algo de la palabra del Señor en este momento y que Dios nos dé fuerza y fortaleza para continuar hacia adelante.